El framework .NET incluye tipos de delegados predefinidos para el manejo de eventos que podemos utilizar, pero tiene una firma definida que no siempre se adapta a nuestras necesidades. Es entonces cuando requerimos o preferimos definir nuestros propios delegados como lo hicimos anteriormente. Vamos a explorar a continuación los tipos de delegados que están definidos en el framework .NET. El primero que vemos es Event Handler Delegate y nos indica que representa un método que va a manejar un evento que no tiene datos o no tiene argumentos. Aquí observamos los parámetros y el segundo que tenemos es un Event Handler o un delegado Event Handler que es bastante similar al anterior, pero en este caso esto lo vamos a utilizar cuando el evento tenga datos que manejar o que pasar. Para verlo más claramente en la práctica podemos ir al ejemplo que teníamos creado anteriormente. Lo primero que vamos a observar o considerar es que ya no necesitamos definir un delegado porque lo vamos a estar usando. Está predefinido que vimos de ANET. Entonces aquí simplemente voy a comentar el delegado que habíamos definido. Ahora donde definimos nuestro evento, que es nuestra clase forma de pago, nos marca un error porque ya no existe este delegado. Simplemente vamos a utilizar el delegado que existe en el framework .NET. Podemos colocar Event Handler, cambio forma de pago. Como en mi evento requiero recibir el tipo de alerta y el tipo de pago, vamos a utilizar este evento que teníamos anteriormente. Como ven, recibe el tipo de pago y el tipo de alerta. Entonces vamos a crear una clase que nos va a servir. Aquí abajo voy a colocar una clase pública, cambio forma pago, y por convención le voy a colocar al final event args. Este va a heredar precisamente de event o event arg. ¿Qué es lo que tiene? Pues lo que necesitamos pasar como parámetro, en este caso un tipo alerta y también un tipo pago. Aquí vamos a modificar, en lugar de event handler vamos a utilizar la clase que acabamos de crear. Ahora voy a hacer que nuestro método coincida con la firma. ¿Qué debo hacer aquí? Pues este que he creado, el evento event handler, que es este método, tiene que coincidir en este caso. Voy a borrar los parámetros y voy a colocar como primer parámetro object que va a ser emisor, y cambio forma de pago event, le voy a colocar arg como nombre. Aquí tenemos que hacer algunos cambios bastante sencillos porque recuerden que este objeto va a tener todo lo que necesitamos en cuanto a la alerta, el tipo de pago. Simplemente vamos a colocar args.tipo_alerta y aquí vamos a colocar que de hecho este debería ser en mayúscula, y aquí también entonces vamos a utilizar args.tipo_alerta. Y aquí, como necesitamos imprimir el tipo que ha sido seleccionado o la forma de pago, también lo hacemos tipo pago. De esta forma, en lugar de crear un delegado, hemos utilizado la clase Event Handler definida en el framework .NET, y podemos decir que adaptamos nuestro ejemplo a las pautas establecidas por el framework. Ahora ejecutamos para comprobar que funcione de la misma forma y observamos
que nos marca un error porque no hemos adaptado la invocación del método en esta parte. Recuerden que esta es la clase donde invocamos el evento, por lo tanto aquí también tenemos que adaptarlo. Y esto es bastante sencillo. Voy a crear simplemente una variable del tipo que necesito para poder utilizarlo, del tipo que acabamos de crear, que termina en eventArg. Le colocamos que el tipo pago va a ser igual a tipo y que el tipo alerta que necesita vamos a definir va a ser igual a tipo alerta. Y ahora sí, vamos a adaptar la invocación al método o a la llamada al método. Punto .dis porque es el objeto que estamos pasando como emisor y los argumentos que acabamos de definir. Ahora sí voy a detener y a ejecutar nuevamente para comprobar. Ya nos marca o ya nos marca errores y voy a seleccionar transferencia y nos indica que se ha seleccionado la transferencia por medio de los eventos o event handlers definidos en .NET en este framework.